Segunda parte de Príncipes 2049, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, de el portal layazón.com.mx de México, de la sección cultural, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que va a estar en el segundo Congreso Argentino y quintas Jornadas Internacionales de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, compartiendo una ponencia con nosotros que en breve vamos a repasar. Este artículo puntualmente es de el 10 de septiembre de este año, o sea, de ahora mismo, y se titula Destrucción y Devenir. Y versa acerca de las redes neuronales. Dice Jesús Ramírez Bermúdez que el río de la conciencia se nutre del conocimiento personal y de los grandes acontecimientos históricos. Se renueva o se estanca en cada época de nuestras vidas. Tras la Primera Guerra Mundial, el espectáculo de la destrucción anegó a la humanidad en corrientes melancólicas. Una pregunta reverbera desde entonces en los campos del arte, la ciencia y la cultura. Entonces, ¿cómo resolver el problema de nuestra conducta destructiva? Una de las pensadoras contemporáneas se formalizó este interrogante de manera pionera y probablemente haya sido olvidada por nuestra tradición académica y literaria. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez se refiere en el artículo a Sabina Pierre-Rein. ¿Por qué tendremos esa tendencia confirmada una y otra vez en la historia universal a la agresión interpersonal, a la violencia colectiva e incluso a la guerra? ¿Por qué tendremos la tendencia confirmada una y otra vez en la historia universal a la agresión interpersonal, la violencia colectiva e incluso la guerra? Más allá del principio de placer, Sigmund Freud introdujo en el psicoanálisis la noción mitológica del duelo entre Eros y Tánatos y nombró pulsión de muerte a ese nuevo concepto. Pero el conflicto entre Eros y Tánatos fue el planteamiento central de un ensayo escrito 8 años antes por Spielrein, que se denominó La destrucción como causa del devenir. Se editó recientemente en la colección de pequeños grandes ensayos de la UNAM, allá en México. Si aclaro que ella fue una mujer judía nacida en Rusia, no es para contribuir al fetichismo lamentable que ha delimitado su tratamiento histórico. Las circunstancias de su vida y muerte están ligadas a esa identidad cultural. Tuvo una brillante trayectoria académica y deportiva. Recibió una medalla de oro en gimnasia, por ejemplo. Estudió canto, piano, latín y le disgustaba la escuela porque los maestros eran muy estúpidos. Mientras estudiaba la carrera de medicina, un padecimiento psiquiátrico la llevó en agosto de 1904 a la clínica psiquiátrica de Burgosy, en Suiza. El médico de guardia era un joven psiquiatra desconocido en ese momento, ¿no? Un tal Carl Gustav Jung. Su diagnóstico provisional fue histeria. Según la nota clínica, escrita a mano por Jung, Sabina presentaba risa
y llanto de forma extraña, compulsiva, así como tics, movimientos y dolor de la cabeza, protrusión de la lengua, espasmos de las piernas, malestar intenso frente al ruido y a la gente, actitudes seductoras, mensajes peculiares como afirmar que tenía 2 cabezas o que su propio cuerpo le resultaba extraño. El padre, un hombre de negocios, la sometió a múltiples humillaciones y maltrato físico. Era un tirano ofensivo hacia la familia y amenazaba con suicidarse cuando era confrontado. La madre también la maltrató en forma física y emocional. Y eso desencadenó las primeras tentativas suicidas de Sabina. Su educación religiosa, contemporánea por supuesto, fue estricta. Siendo niña, hablaba con Dios. Y un día, él respondió en alemán, lengua que Sabina estudiaba. Con el tiempo, la voz divina, perdón, se expresó en ruso y en alemán. Y Sabina pensó que esa voz interior provenía de un ángel. Cuando ella tenía 16 años, murió su pequeña hermana, a quien amaba más que a nadie en la vida, reza la historia clínica del psiquiatra Carl Jung. 13 cartas de Jung a Freud refieren de manera específica el caso de Sabina, quien es mencionada en 14 cartas de Freud a Jung. 13 de Jung a Freud, 14 de Freud a Jung. Al jugar claramente por el intercambio, ella fue decisiva en la aproximación entre ambos pensadores. Pensadores como mínimo. En general, se acepta que hubo una relación de amor entre Sabina y el psiquiatra suizo. El consenso es que existió transgresión ética y fue uno de los motivos para la formación de otro concepto bien freudiano. La transferencia y su contraparte, la contratransferencia. ¿Les suena? En otras palabras, el juego erótico y simbólico de fantasías conscientes e inconscientes entre los dos miembros de la relación psicoanalítica. El cineasta canadiense David Cronenberg cristalizó esta leyenda en un film de culto. Un film de culto que tengo que confesarles que no vi todavía. Un método peligroso se llama. Pleno de erotismo y glamour, que usa un estilo refinado para explotar nuestro morbo y se permiten muchas licencias creativas sin fundamento histórico. Sin embargo, es un buen punto de partida para imaginar los motivos de Sabina durante la escritura de la destrucción como causa del devenir. Y dice, entre, por supuesto, estas letras, al involucrarme con los problemas sexuales,
una cuestión me ha interesado más que otras. ¿Por qué este motivo poderoso, el instinto de reproducción, desencadena sentimientos negativos, además de los sentimientos positivos anticipados de forma inherente? Desde el inicio de su ensayo, Spielrein vincula el sexo con una negatividad que se revela como el aspecto subjetivo de la conducta destructiva. Se trata de un texto enigmático, pionero, que hace las preguntas difíciles en torno a la psicología de la destructividad humana, sobre todo. Un atributo que conecta la violencia colectiva con la violencia íntima y también con las formas múltiples de autoagresión observadas aún actualmente en la clínica cotidiana. Sabina regresó del hospital tras una estancia de nada más y nada menos que 9 meses. Se hallaba en mejores condiciones, capaz de vivir de manera independiente. Terminó la carrera de medicina en 1911, se graduó con la primera tesis académica acerca de la esquizofrenia, el nuevo concepto propuesto en ese momento por Eugen Bleuler al referirse de la demencia precoz del maestro Emil Kraepelin. Sabina había contribuido a los experimentos de Carl Jung para evaluar los procesos de asociación de palabras que llevaron en última instancia al concepto de esquizofrenia, o para ser un poquito más exquisitos, del grupo de las esquizofrenias. En 1912, ella fue aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena y formó parte de una generación pionera de mujeres psicoanalistas, junto con personajes legendarios, como por caso Lou Andrea Salomé. Sabina Spielrein ha ganado un reconocimiento creciente dentro y fuera del psicoanálisis como una pensadora por derecho propio, más allá de la fetichización inicial. Escribió alrededor de 30 obras, le abrió a disciplinas como la lingüística y la psicología del desarrollo, se abrió para con estas disciplinas y abrió a la vez a estas al campo disciplinar cotidiano. En Ginebra fue la psicoanalista de Jean Piaget, uno de los científicos más importantes en el campo de la psicología infantil, durante 8 meses. En esa época escribió un trabajo acerca del desarrollo del lenguaje y el pensamiento del niño, que es un antecedente de las obras de Piaget y Vygotsky sobre, obviamente, el pensamiento y el lenguaje. En 1923 regresó a Rusia para establecerse en Moscú. Bajo la influencia de Trotsky, el psicoanálisis fue apoyado por el poder soviético en busca de una síntesis con el marxismo y con la fisiología conductual de Pavlov. Sabina fue supervisora en ese contexto del ambicioso proyecto de Desky Dom, un laboratorio orfanatorio psicoanalítico, también conocido como la Casa Blanca. Ese lugar, fundado por Vera Schmidt, otra alumna de Freud, se propuso educar a los alumnos bajo una peculiar interpretación de la teoría psicoanalítica. Tenían gran libertad de movimiento, se evitaban los castigos y se permitía la exploración sexual. ¿Escucharon? Se propuso educar a los alumnos bajo una peculiar interpretación de la teoría psicoanalítica
que implicaba gran libertad de movimiento, evitar castigos y que permitía la exploración sexual. Algunos huérfanos eran educados en la escuela, pero también los hijos de la élite bolchevique del momento, incluyendo, por ejemplo, al hijo de nada más y nada menos que Joseph Stalin. Entre los profesores que trabajaron en Desquidón se encontraban los dos mayores psicólogos de Rusia, Alexander Luria y Lev Vygotsky. Al parecer, el trabajo de Spielrein con niños, que combinaba observaciones objetivas del desarrollo infantil y la recolección de los datos, obviamente subjetivos, fue para ellos, para estos dos grandes psicólogos de Rusia, una influencia significativa. En 1926, Sabina se trasladó a Rostov a dirigir un hogar para lactantes y niños. Tras la condena estalinista del psicoanálisis, en 1936, su rastro histórico se oscureció. Sus hermanos Isaac, Jan y Emil fueron arrestados y ejecutados entre 1937 y 1938 durante la Gran Purga, como se conoce al terror político desatado por el estalinismo. Sabina Spielrein sobrevivió a la Gran Purga, pero fue asesinada en agosto de 1942 por los nazis, con sus dos hijas y otros 27.000 judíos en Rostov, en Rusia. El injusto final de este retrato histórico nos obliga a considerar la problemática de su ensayo y al poder decir que esta misma no ha sido resuelta. Exige, por lo menos, una lectura reflexiva y reflexiva en el arco que empieza con el deseo de supervivencia. Empieza con el deseo de supervivencia y se extiende en horizontes probablemente en términos objetivos inexplorables, como por ejemplo, nada más y nada menos que la búsqueda del sentido. Me permito agregar que solamente conociendo un hecho fáctico de la historia no es suficiente para entender y conocer al personaje, dado que la inferencia en términos subjetivos es fácticamente imposible. También el contexto, las circunstancias, las ideologías, las formas, los formatos, los fondos, los objetivos, las tendencias, las motivaciones, los impulsos, las necesidades, merecen un análisis lo más acercado posible para entender los procesos. En este caso, los procesos vitales de un sujeto. Hacemos un separador y volvemos para la última parte de Príncipes.